Listo, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Vamos a empezar un programa más de Voces de la Nación, que tanto éxito está teniendo a nivel nacional a través de las redes sociales. Síganos por el Facebook del Partido Acción Nacional y de Revista La Nación. Y me da mucho gusto, hoy hablaremos de salud para todos, un problema que está afectando a todo el país. Vamos a ver en qué consiste. Hoy tengo dos invitadas de lujo, que es la senadora Reynoso, que le decimos de cariño la güera Reynoso. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Y la diputada Marta Romo, de Jalisco, secretaria de la Comisión de Salud, y la güera Reynoso también, secretaria de la Comisión de Salud. Y si les parece bien, vamos a empezar hablar de este asunto que está en boca de todo el mundo. Se está hablando en todo el país de la situación que viven las instituciones y el sistema de salud. Y para empezar, yo quisiera preguntarles qué es lo que está pasando, dónde está el problema que estamos viendo ahora. ¿Se pueden arrebatar la palabra? Sí, o sea, yo creo que el problema está como en las decisiones de este gobierno federal, en las ocurrencias, porque por un lado cancela contratos, no planea, es más, ni siquiera a estas alturas podemos decir que por un lado empezó la Secretaría de Hacienda, que es quien aparentemente está haciendo los procesos en la compra de medicamentos, pero resulta que en las facultades, de acuerdo al reglamento interior, todavía no tienen actualizado. Entonces, por eso, ahora dicen, no, es la Secretaría de Salud, pues porque jurídicamente no están actuando bajo la ley. O sea, para empezar, empezamos con el desorden jurídico. Así es. Y lo trasladan al desorden en las licitaciones, en los contratos, en la atención, en que Hacienda toma decisiones sobre un presupuesto del gobierno sin considerar las necesidades, las demandas y sobre todo las personas, los ciudadanos. Es decir, su objetivo es cumplir los caprichos del presidente, no las necesidades de los ciudadanos. Yo de manera personal quisiera platicarte que mi misión creo que viene un poquito más allá solamente del desabasto de medicamentos, que sin duda es uno de los temas que ahorita les estresa. El problema, digamos, o sea, la situación estaba mal, digamos. Sí, o sea, es un sistema de salud sistema de salud que viene mal. Claro. Pero podríamos decir que está empeorando. Sí, como te comento, yo creo que una de las principales problemáticas que yo alcanzo a visualizar es que ni siquiera hay una verdadera coordinación entre los diferentes órganos. Entonces ya no te digo entre las acciones a ejecutar, que están siendo un problema, sino que la visión de la estrategia de salud del presidente, de la Secretaría de Salud y en este caso de Hacienda que acabamos de ver, son perspectivas y son programas de salud totalmente diferentes con objetivos diferentes. El presidente de la República en su campaña se cansó de decir que México va a tener un programa de trabajo en el cual nuestra salud se va a acercar al sistema de salud que va a tener Canadá y los países en donde combinan. Ojalá que así fuera, pero la tendencia no va por ahí. Pero el programa y el objetivo que él tiene en mente no se parece al que están ejecutando. Te platico. ¿Cuáles serían las diferencias? Por ejemplo, el programa que él plantea incluye un tema claro, centralizado, que luego estamos viendo de manera práctica y objetiva, pero que entonces combina el sector privado, como en este caso lo que era el Seguro Popular, junto con el tema del IMSS, el ISSSTE, pero también conjunta e invita a una parte privada, que fue lo que fue el tema, como lo hacía el Seguro Popular, que esta visión que se tiene fuera el primer paso que daba el Seguro Popular y como estaba planteado, que era un excelente sistema como un primer paso. Y desapareció. Sí, sin duda. Entonces él que está prometiendo y tiene la visión de hacer un sistema en donde claro que es con un tema público, que él dice gratuito, pero en realidad no es gratuito porque ya todos lo pagamos con nuestras cuotas del IMSS, por ejemplo, y del ISSSTE y con tus impuestos, entonces no es gratuito, no te está regalando nada. La gente está poniendo de su... Y por otro lado, entonces ya en la forma en cómo ejecuta, es que en realidad es solamente centralizado al tema público, en donde nada más participa IMSS, ISSSTE, Pemex y las instituciones que son de manera, que puede de manera específica garantizar y controlar el gobierno federal. ¿Qué está pasando, Ale Reynoso? Sí. Un gobierno que se dice de izquierda, de una gran cercanía a lo social, pero yo veo mucha virulencia de este gobierno. Primero, estancias infantiles, luego madres solteras, y luego los refugios para mujeres violentadas, y ahora
pues la salud de las personas. No sé si vieron el reportaje que sacó Carlos Loret en Televisa hace 2 días, donde de Chiapas, o sea que lamentablemente murió un niño. O sea, y eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe es mucho mayor, ¿no? A ver, yo... ¿Un gobierno insensible? Totalmente. Totalmente, y justo allá iba. Por un lado, insisto, es un sistema de salud fragmentado, es decir, hay 5 subsistemas, ¿no? IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex y el Seguro Popular, cada uno con sus lineamientos, con su presupuesto, una enfermedad o un medicamento te lo pueden dar en una institución, pero no en la otra, y es el mismo sistema, todos están coordinados bajo el Consejo Nacional de Salubridad. En teoría, debiera ser el mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia? IMSS, derechohabientes, que es iniciativa privada, los trabajadores. ISSSTE, trabajadores del Estado. SEDENA, sus... sí, para los exacto, lo mismo. Pemex y el Seguro Popular, aquellos que no tenían derechohabiencia, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, un sistema fragmentado en 5 subsistemas. Segundo, entra esta administración sin hacer el más mínimo análisis de lo que se ocupa en el presupuesto, a rajatabla, órale, 30% menos prácticamente para unas dependencias, lo mencionaste hace un rato, estancias infantiles. ¿Cuál fue el origen? El recorte presupuestal para las unidades para atención a las mujeres víctimas de violencia, recorte presupuestal, y salud no fue la excepción. Ahí se origina el primer problema, que esto, es decir, recortan un presupuesto, le disminuyen. Desde entonces estaba el foco rojo de los institutos nacionales o de especialidades, porque no iban a poder ejecutar sus programas con el presupuesto que estaba haciendo Asinosos. Ahí empezó el foco rojo y no quisieron atender. El presupuesto, lejos de aumentar, o sea, es 1.3%, no, a ver, la verdad es que en la realidad y de acuerdo a los precios es menor al del 2018. Ahí empezó un primer problema. Empieza el año y empiezan a cancelar contratos, porque la corrupción, pretextos, cancelan un contrato pero adjudican otro, de manera directa y sin licitación. Y entonces nos encontramos con estancias infantiles por un lado, con los refugios, y primer gran problema de salud, cancelan el contrato de el tamiz neonatal. Claro, o sea, es lo más elemental desde que nace cualquier ser humano, es el tamiz para detectar en qué condiciones de salud viene o riesgos que pueda tener. Exacto, y fue una cancelación a rajatabla del contrato. Y entonces, estados háganse cargo en tanto el gobierno piensa cómo le va a hacer. ¿Cuáles son las áreas más afectadas por este tipo de recortes? Fíjate que un gran problema que tuvo también es que, aparte de que se les recortó el presupuesto, congelaron el presupuesto ya asignado. Entonces, que pusiera menos, ¿verdad? Imagínate que tú en planeación estás como director de un área, entonces te dicen, tú vas a contar con tanto dinero, y de pronto, pum, te lo congelan. Pero además en un área que no puede parar, pues es la salud de las personas. Y cuando congelaron este tema, el tema presupuestario y todo, hubo algunas áreas principales que se quedaron sin un peso. Entre ellos era la atención materno-infantil, y lo estamos viendo en las notas nacionales, en donde, por ejemplo, Tijuana, en donde varios niños han perdido ya la vida por falta de insumos. Qué triste. Explícale eso a una mamá que tiene su bebé y que muere su bebé porque no tiene los insumos correspondientes. Eso es inhumano. Explícale. Un gobierno insensible. Sale Andrés Manuel diciendo una disculpa, porque en la mañana era una disculpa porque es un recorte, pero es necesario. Claro, ve y explícale a la mamá que perdió a su hijo, o claro, otro de los recortes importantes en materia oncológica, explícale al montón de gente que se quedó con sus tratamientos a la mitad, o que no tiene tratamientos y que sus quimioterapias no están teniendo el efecto correspondiente por falta de un seguimiento en quimioterapias. Ahora, es súper lamentable. Nosotros que andamos en nuestro distrito, que ves y la gente que tenía sus quimioterapias cubiertas en este sector, le dices, ¿qué tal? ¿Cómo ves con tu tratamiento? Y dicen, yo creo que muy bien, no me han hablado. O sea, dan por hecho que porque no les han hablado, ni siquiera les avisaron, ya no te vamos a poder dar el tratamiento, nada. Simplemente la siguiente quimio me toca en 3, 4, 5 meses. Eso no pasa. Juegan con la ignorancia de la gente y lucran con algo que no deben de lucrar,
con el tema del dolor de la gente y no se vale. La salud es un derecho y con eso no se juega. El hecho de que se haya comprometido hasta por los codos en un tema con las dádivas o con la refinería, no implica, yo entiendo que tiene que hacer recortes de muchos lados, pero no se vale la salud. Con la salud no se vale. Una bandera de acción nacional, el dolor evitable. Exactamente, es justo. O sea, por eso estamos en esto, ¿no? Justamente, yo creo que el tema de salud es, primero, la causa de todos y es precisamente lo que nos decía don Manuel Gómez, ¿no? Son esas cosas, ese dolor que sí se puede evitar. Esa es la principal Esa bandera. Es la principal. Ahí en la salud está la vida, la calidad de vida, está el crecimiento, la productividad de las personas. La felicidad, finalmente. ¿Y sabes qué es lo peor, Felipe? Que no es porque no hay recurso, no. El subejercicio, si tú analizas, a ver, ¿cómo va cada una de las dependencias en el ejercicio de su presupuesto? Y te vas a encontrar con unas sorpresas porque, es más, hasta sus programas de dádivas tienen subejercicio, ¿no? Claro. Ineficacia. Ineficacia en la ejecución del gobierno. Sí. Oye, ellos 18 años tratando de ser presidente, para que no sepa cómo ser presidente, claro, ¿no? Es increíble. Y que las implicaciones y las consecuencias, yo lo comentaba fuera del aire con Marta antes de iniciar, no está lo peor todavía, ¿eh? No. Todavía no llega a lo peor. Viene todavía una etapa más difícil. Claro, porque en teoría, y voy a regresar, nada más hago un comentario antes de pasar al tema de medicamentos, que el día que se anuncia congelar recursos de 794 millones para instituciones de especialidades de los institutos, ese día se anuncia reducción de presupuesto para becas de pasantes, que es una burla, que reciban el 50%. Terrible. O sea, lamentable. Y que además quitan el presupuesto para las becas de enfermeras, de odontólogos, de 3 especialidades. Hospitales sin sábanas. Entonces, aguas, porque que no se te ocurra enfermarte, porque hay que revisar primero. Luego, otro. Ese mismo día sale una nota en El País, en el periódico español, afirmando que al menos 8 contratos que se dieron de adjudicación directa a empresas farmacéuticas, casualmente, tienen el mismo domicilio de la empresa del superdelegado de Jalisco. Ese mismo día renuncia el director del IMSS. O sea, a ver, perdón, pero es una crisis y que además el desabasto de medicamentos, yo lo dije, espérense que viene lo peor. Viene lo peor, porque se supone que la licitación que lanzarían el 1 de mayo era para surtir a partir del segundo semestre y que lo aseveraron. A partir del 1 de julio, todas las unidades médicas del país tendrán medicamento. ¿Qué crees? No ha salido ni la licitación y ya ayer anunciaron que será hasta junio. Ahora, y de aquí a que llegue, ¿no? Volviendo nuevamente a la estrategia que tienen, otro de los áreas y de los rubros que se quedaron sin un peso de presupuesto fue la atención a obesidad, sobrepeso y diabetes. Hemos visto que no puedes empezar a corregir las consecuencias si no atiendes el tema básico y la prevención. El origen, las causas. Mientras de que sigamos apostándole a solamente atacar insuficiencia renal, por ejemplo, los efectos colaterales que ya tienen, no va a haber presupuesto que alcance. Entonces, mientras de que sigas con esa estrategia, primero que se queda sin presupuesto. Sabemos que una de las principales consecuencias que tenemos de salud pública, que es incontrolable este tema de la obesidad. Mientras de que no le apuestes a este tema, estamos en el hoyo. Hay muchas personas que de buena fe o algunas de mala fe nos critican porque dicen que nada más cuestionamos, nada más criticamos. En este sentido, ustedes tienen un papel muy importante en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Cuáles serían, digamos, la propuesta, la visión que tenemos como partido? Oye, la verdad yo te voy a decir, ahorita Marta nos dirá en diputados, pero en el Senado hemos tratado de construir y de tener comunicación y hemos dicho, a ver, esta causa es de todos, porque y nos demanda los 120 millones de mexicanos a todos. No es de partidos. Entonces, si no entendemos para empezar eso, desgraciadamente Morena no lo entiende. O sea, nosotros en la disposición y construimos, ¿y por qué te digo que no lo entiende? A ver, pedimos hace 8 días que compareciera el secretario de Hacienda para que explicara y diera la cara con todas estas noticias que me han salido un día antes. ¿Qué hace Morena? Votar en contra. Le da la espalda. Ok, se turna la tercera comisión. ¿Quién crees que preside? Casualmente. Morena. Morena.
y son 10 integrantes de Morena contra 5 de la oposición, ¿quién crees que va a ganar una votación? Pues Morena. Tercero, ayer sesionó la tercera comisión de la comisión permanente, ¿y qué crees? Bajaron ese tema. O sea, están bloqueando. Están bloqueando, y eso significa colusión, y eso, o sea, son cómplices de la crisis de salud, Morena y sus aliados. O sea, hasta ahorita se fue el director del IMSS, dejó una serie de cuestionamientos graves y hasta ahorita no hay una versión oficial de la Secretaría de Hacienda sobre lo que pasó. Fíjate que nosotros sí recibimos en Cámara de Diputados por lo menos a la subdirectora de salud, en este caso, la subsecretaria también estaba, y estaba el director administrativo, entonces nos daban una explicación de lo que ellos correspondían que estaba pasando con el sector salud. Pero llegan, para empezar, a una actitud en donde, claro que se hizo la ronda de preguntas y cada quien le hacía sus preguntas, contestaron lo que se les daba la gana, y no contestaban las preguntas que se les hacían y llegaban manoteando, agrediendo a los compañeros del partido del propio y de los que sean, porque hubo quien, una falta de Morena, las al cuestionaba. Congreso. Al final día, una falta de respeto. Y ahora yo sí celebro que, por ejemplo, la Comisión de Salud del Senado funciona en un ámbito un poco más de respeto, si bien, claro que los mayoritean también, Claro. al igual que a nosotros, pues por lo menos allá son un poquito más. Acá somos 2 secretarios contra todos los demás, entonces literal ya nos dicen, ahí vienen los panistas. A ver, ahora qué me van a decir. Pero, pues, y nos dicen, ya bájenle es la poquito, causa. ya no estén cuestionando tanto, ya déjenos caminar. Y no es que no los dejes caminar, es que les cuestionas este tipo de cosas. Y cómo, por el hecho de que te digan no cuestiones, vas Claro. a permitir que este atropello con la situación de salud pase. Yo creo que es nuestro trabajo y nuestra labor. Tenemos un primer diagnóstico, hay un congelamiento de recursos y hay un recorte. ¿Cuál sería nuestra propuesta? Entonces, A ver, ya lo descongelaron. ya descongelaron. Sí, ya descongelaron para los institutos. A ver, primero, pues que pongan orden y que el Ejecutivo defina quién es el responsable de los procesos. Y te voy a decir, el año pasado, en el primer periodo, cuando se hizo la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, si algo advertimos era esto. Es decir, la concentración de poder, de facultades, las compras concedidas de todo el gobierno federal. Iba a ser un caos. Dime, o sea, en salud estamos hablando y es un caos. Dime en infraestructura en el país, ¿qué obra estás viendo? No. Porque así como se tiene que licitar un medicamento, se tiene que licitar cualquier obra. Cualquier remodelación de una escuela, cualquier remodelación de una carretera, todo tiene que pasar por una sola dependencia. Yo lo decía en la mañana, en una rueda de prensa, que ahora pareciera pues que hay más científicos e investigadores en Hacienda que en el CONACYT, porque Hacienda dice si un tratamiento le va a funcionar a los pacientes de VIH, porque decidieron cancelar un contrato. A ver, con todo respeto, están poniendo en riesgo la vida de los pacientes. O sea, no solamente por el desabasto, sino porque de repente dicen, no, este tratamiento ya no, vamos a cambiarlo, ahora es otro. No juzgo, no sé si funcione, si no funcione, pero ¿en realidad crees que Hacienda tenga la experiencia para ver si un medicamento va a funcionar, un tratamiento va a No, porque funcionar? ellos ven números, ellos ven estadísticas, Entonces, ven y lo cifras. mismo, a ver, una licitación es solamente, y no lo sacas del guión de bajen los precios, bajen los precios, bajen los precios, y peor aún, yo les cuestioné el 22 de abril, tuvimos la posibilidad de poder escuchar a todos los involucrados. Hemos escuchado al secretario de Salud, a los directores del IMSS, del ISSSTE, hubo una sesión especial, una comparecencia con la oficial mayor de Hacienda, con la unidad de administración de la Secretaría de Salud, con el director administrativo del IMSS, del ISSSTE, de la Sedena, de Pemex, con la titular del Seguro Popular, y ahí se plantearon, o sea, lo que ellos están exponiendo, dije, no da, la lógica no da. Y todavía les dices, oiga, usted aquí protestó, que iba a decir la verdad, estaba Bajo en protesta de decir verdad. Uh-huh. Y ahí yo le volví a decir, las fechas que usted me da de la licitación no son reales, o sea, no me diga que el 10 de junio va a tener el fallo y el 1 de julio los medicamentos. No, Por el simple hecho de que hay un periodo de aclaraciones, no da. Y la distribución en todo el país, menos, ¿no? Puede corregir, o sea, a lo mejor hubo un error, ¿no? Todavía les das ese chance de corrige. Uh-huh. No, a partir del 1 tendremos medicamentos. La licitación no se ha salido. No Segundo, ha salido. Cuestionamos, a ver, dime cuánto, porque también yo creo que nos están maquillando y van a decir, es que nos ahorramos en la compra de medicamentos tanto. Sí, pero no nos van a decir cuánto se van a gastar en la distribución y que es gravísimo.
porque no tienen ni la experiencia. La logística para distribuir medicamento, que es súper especial, o sea, no es, súbete a la troca y llévate las cajas, ¿no? No. Van dispositivos, van medicamentos y que tienen que ir en frío, en seco, o sea, eso no es cualquier cosa. Vacunas. 22 entidades que entraron en este concepto de compra consolidada están en riesgo. Y vaya, esto todavía no para. O sea, hay un gran problema y luego ya vamos invitando, que la nación invite a los pacientes y a los residentes. Claro que sí. Con los jóvenes hablemos de Claro salud. que sí. Claro Oye, que también sí. reconocer Adelante, en este caso, en materia de los médicos residentes, por ejemplo, nuestra diputada Silvia Garza trae por ahí una iniciativa desde el Senado, en donde mucho antes de que ellos se manifestaran, ya veía este tipo de dificultades y sigue trabajando, lo trajo en el Senado y no pasó, y ahorita en Cámara de Diputados lo estaba teniendo. ¿En qué consiste? La propuesta en sí es respetar sus derechos laborales, en donde para empezar las jornadas laborales tengan jornadas humanas. A ti y a mí no nos gustaría que un médico que tiene más de 36 horas trabajando te atienda, porque ni siquiera está en su cabalidad. En su cabalidad para poder tomar decisiones, para empezar. También platicarte que en el tema de medicamentos centralizados, ese modelo tiene dos formas de operar o de trabajar. Uno de ellos es en donde pudiera el gobierno federal decir las reglas en donde cada estado compre son estas. Y entonces con eso pone los filtros para que la corrupción no exista. Entonces no necesariamente tendría que ser la compra directamente desde aquí de Ciudad de México, evitando el almacén complejo y el transporte complejo. Pero también por otro lado, dentro de las compras consolidadas y con un tema centralizado, pudiera ser también un modelo en donde sí lo compre de manera directa y entonces se complique con el tema del transporte. Y cuando les preguntas tanto a la Secretaría de Salud como a Hacienda, ¿y cuál es tu modelo? No saben. No saben, ni uno ni otro. Entonces primero poner orden. Entonces, no tienen ni idea. Sí, ¿sabes qué? Y yo estoy viendo nuestra crisis de enero, del desabasto de gasolina. Es una Exactamente, desde las ahí mismas anunció. decisiones. Desde ahí se anunció el tema de los medicamentos. El desabasto de gasolina, ¿por qué se dio? Porque cancelaron contratos, porque no había gasolina y se inventaron, ¿no? Una estrategia de lucha contra el huachicol. Claro. Que todavía ayer salió una comprar, columna para decir, pues no ha disminuido. Y aprovecharon para comprar pipas, claro. sin Entonces, licitar, sin transparencia. Vamos comparando. ¿Cuál fue la crisis del desabasto? Cancelación de contratos. ¿Cuál es la crisis de salud? Cancelación de contratos. Segundo, ¿cómo desviaron la atención? Vamos a poner una denuncia contra el líder sindical Romero de Champs porque se está robando la gasolina. Claro. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Qué pasa acá? Vamos a girar una orden de aprehensión contra Lozoya y bla, y desvían. Y entonces, a partir de ayer, ya nadie hablaba de la crisis de salud, sino todo el mundo eso de las órdenes de la aprehensión. gente lo está padeciendo diario. Y en el PAN, y hay que decirlo, no dejaremos de hablar de salud. Ni de estancias infantiles. Exactamente. No. Entonces, es una causa y vas... el efecto es el mismo, es decir, las estancias infantiles cortan presupuesto sin tener la alternativa, y se inventa y sacan de la manga una declaración y entonces tienen que ajustar reglas de operación conforme a la ocurrencia del presidente y no conforme a lo que tiene que ser. Justamente ahorita está sobre la mesa, no sé si has visto en notas por ahí, justamente el huachicol de medicamentos. Claro. Justamente ya le pusieron hasta el nombre, entonces empieza a ser atractivo, y en donde dicen, espérate, el desabasto de medicamentos no es por mi ineficiencia ni por la falta de contratos. Y empiezan a decir, se lo roban. Que claro que también tengo que decirte que una gran parte también del problema con los contratos es que el gobierno anterior dejó muchos contratos en donde no se pagaron, entonces llegan con la Secretaría de Salud y dices, oye, ¿cómo me vas a pagar o cómo vas a traer el tema? Y dice, pues espérate, yo no te voy a pagar. Entonces ahí es donde empieza un conflicto de intereses, entonces dices, a ver, si tú no me pagas, si no hay un interés de tu parte, porque con las formas que caracteriza al gobierno federal, si tú no me vas a pagar y no te interesa mi situación, pues tampoco me interesa la tuya y no te vendo medicamentos. Entonces ahí están con la licitación internacional, están viendo a ver qué hacen, y si el medicamento es caro o barato, eso ya es relativo. Cuando tú estás en casa y tienes un enfermo y no hay el medicamento que necesita, no te importa en el momento si es caro o barato. Compras para resolver y al final del día le buscas para los medicamentos que vienen a ver dónde encuentras más barato, pero nunca vas a dejar a tu enfermo en casa sin el medicamento porque sabes que es una gran irresponsabilidad. 6 meses ya de este gobierno, se cumplen el sábado, 6 meses ya. 6 meses. Se sigue culpando al pasado. Sí, como ya lo comentamos ahorita, no vamos a defender que las cosas estaban bien, porque no estaban bien, pero
lo que estamos viendo es que están empeorando. Claro. Entonces, en 6 meses ya podemos evaluar un gobierno que tiene un relajo, un desastre, Y un sabes caos. que lo que no entienden es que hay tiempos, ¿no? Es decir, cuando llega una administración, si no tienes desarrollado, bueno, inicia así, ni la parte jurídica, no puedes cambiar procesos. ¿Qué pasó con las estancias infantiles? Claro. Los amparos, ¿por qué se ganaron? Claro. Pues porque jurídicamente hicieron al revés Bueno, las no es un cosas. gobierno que respete la ley. No Ya vimos, respeta la ley. le acaban de suspender las mañaneras en Claro. las elecciones. Oye, No respeta la ley y esas son las consecuencias. Acá quiere llegar a transformar un sistema de salud sin un orden jurídico, sin respetar lineamientos, y estas son las consecuencias. Y, a ver, yo creo que deben de tener cuidado. Fíjate que en esta comparecencia del 22 de abril, cuando se hablaba de la compra, señalaron que la Secretaría de Salud distribuiría a diferentes estados de la República, entre los que se encuentran Aguascalientes, Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Tamaulipas. Se habla de 22 entidades. Y yo lo advierto, esas 22 entidades van a tener un serio conflicto. O sea, ahorita no está lo peor. Lo peor apenas ¿para viene cuándo calculas que pudiera venirse un problema mayor? a partir del segundo semestre. Igual que la economía ahora también. Fíjate ya están que anunciando casi A nosotros recesión. nos platicaba justamente la subsecretaria de Salud, nos platicaba que realmente el proyecto, en cuanto a salud, está dirigido solamente a 8 estados. 8 estados, y ellos son en el sureste. Entonces, una de mis preguntas justamente fue, bueno, entiendo que el sureste tiene implicaciones particulares y que necesita una atención especial. Claro. Pero platícame cuál es la estrategia, los estados que nosotros representamos, que no son esos 8 estados, platícame cuál es la expectativa en materia de salud, que podemos esperar algo. Claro. La verdad, estamos en planeación. Esa fue su respuesta. Sí. ¿Cómo puedes? Pero no ¿Cómo son 8 puedes? estados, son 8 estados con los que iniciaría la transición del Seguro Popular al Seguro Universal. Pero hay 22 entidades que no ya está, desde la administración pasada entraron en un esquema de compra consolidada, que esas son las que van a estar en crisis. Platicándote Porque ellos de no la hicieron- estrategia. Porque ellos no hicieron proceso en esas entidades confiando, pues ya había una compra consolidada que anteriormente hacía el IMSS y que ahora deja de hacer el IMSS y se lo pasan a Hacienda. Qué terrible. Que, pero Un que Hacienda desorden, es un descuido, desorden. Hablando de estos 8 estados de incapacidad. manera particular, Sí. te decía que ella estaba haciendo estudios solo en esos 8 estados en el tema organizacional, más allá de presupuesto, en donde, por ejemplo, y eso claro que quienes anduvimos en campaña tocando puertas, lo vimos en cada centro de salud, en donde el problema no solamente era el presupuestal, sino que también era un problema organizacional en donde Claro. en las clínicas en donde hacían cirugías tenían al cirujano el lunes y tenían al anestesiólogo el jueves. Entonces era dinero, recurso que estaba tirado a la basura. Entonces, este primer estudio se está haciendo solo en 8 estados. Sí. Entonces, más allá del dinero o no dinero, que se puede invertir o no, la atención está puesta en 8 estados y lo demás no Así tienen una es. estrategia, no saben qué van a hacer. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, senadora diputada. Yo quiero aprovechar los últimos minutitos. El domingo hay elecciones. Un llamado a que la gente salga a votar y sobre todo que reflexionen de lo que está pasando. O sea, la economía va mal. Ya se anunció hoy que vienen Sí. problemas de recesión, posible recesión. La violencia, o sea, hay una gran virulencia contra todos los programas sociales de salud, de estancias infantiles, pero contra la delincuencia no hay la misma efectividad. Y entonces la violencia se está desatando, la inseguridad. Entonces, y todos estos problemas vienen acrecentándose. Yo, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que la gente está pensando todo esto, está valorando la forma Sí. como van a gobernar, como están gobernando y como pretenden gobernar Puebla, Baja California. Yo creo que es un buen momento para que la gente reflexione, pero Sí. les pido que hagan una Por reflexión supuesto, yo creo que es la oportunidad de su vida, de permitirles a sus familias, y aquí ya no es, a lo mejor lo hacen bien, ya 6 meses de prueba, final. y bien lo dijiste, en los temas más sensibles, donde se ocupa de que haya un gobierno que responda a las necesidades, y ya hubieron 6 meses donde no hay resultados, no hay idea de cómo gobernar. Es la oportunidad para que den el voto de confianza para el PAN, y además lo decimos porque tenemos la autoridad moral como Acción Nacional. Si yo hablo del tema de salud, los mejores avances y los mayores Ahí está. avances
fue cuando el PAN gobernó. Seguro Popular, infraestructura Las estancias. hospitalaria, las estancias surgió. A ver, revisen, y las principales afectaciones y lo que está cancelando Morena en su gobierno Es lo que se hizo. es lo que se hizo. Entonces, pedirles Prospera. su confianza con su voto por el PAN, que salgan a votar, que inviten y que ya no hagan experimentos porque ya comprobaron que no saben gobernar. Sí, Morena. que le demos un Y aliados. frenón a esta Sí, tendencia negativa, ¿no? Sobre todo de una manera tan particular en donde lo que te estás jugando en estas elecciones son las alcaldías. Yo creo que cuando El le primer apuestas contacto. cuando le apuestas a que esa estructura elemental en donde realmente te da una verdadera respuesta inicial es justamente tu alcalde. Entonces hemos dado muestra en Acción Nacional de que nuestros alcaldes son cercanos y que tienen una verdadera vocación de servicio y que están ahí porque realmente quieren hacer algo por ti, por tu familia, y que no se van a lavar las manos y te van a decir, ¿sabes qué? Es que el gobierno El federal pasado, y sí. entonces ¿qué tal que es un proyecto federal? No, al final del día yo creo que tú te mereces unos mejores servicios en tu municipio y que te den una verdadera respuesta, y Acción Nacional siempre es y va a seguir siendo la mejor Así es, alternativa. la mejor alternativa. Pues un llamado a las personas que viven en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, a que salgan a Puebla, a que salgan a votar este Por el domingo, PAN, y este particularmente un llamado a los militantes de Acción Nacional a que se sumen activamente el domingo a apoyar Exacto. todo el trabajo que no se va a solo hacer. a votar, que salgan a convencer al panista, ese que sabes que tiene simpatía, que no lo dejes al azar o simplemente al hecho de que vamos a ganar, sino que vayamos por ese voto, salgamos Así es. a mover las armas. Valore, piense su voto, ¿verdad? Así es. Gracias, buenas noches, nos vemos la siguiente semana.